Estamos de vuelta, seguimos esta tarde aquí en Quinta Visión para saludar a Bárbara Calderón, que es la directora de la Escuela de Derecho de la Universidad Santo Tomás. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Claudio. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Hoy día un tema bien interesante que es el acceso a la información pública. Desde hace algún tiempo a la fecha, usted principalmente a través de las plataformas digitales, las páginas web, se puede ingresar, no sé, a algún ministerio, incluso, no sé si se podrá ver el sueldo del presidente de la República, pero también, por también, supuesto, claro, sí, en sí, qué claro, se gasta, claro. cómo se gasta la plata, información que debe estar hoy día disponible para todos los chilenos, para todos quienes quieran acceder y conocer esta información. Pero de pronto, Bárbara, hay entidades públicas que parece que no tienen toda la información a la vista o a la mano. Bueno, eso sí, efectivamente puede ocurrir, y de hecho ocurre en más de alguna oportunidad, y más de alguna institución no ha contado con toda esa información que por ley debiera disponer. Nos parece que hablar de este tema, voy a tomar un poquito, anticiparme un poco antes de dar la respuesta, pero nos parece que es un tema muy importante de conversarlo ahora en esta oportunidad. Agradezco igualmente la invitación, porque hoy en día estamos frente a un mundo en que el Estado cada vez interviene más en ciertos niveles de regulación, de poder acceder a ciertas actividades. Por lo tanto, las personas se enfrentan a situaciones en que cada vez más dependen de autorizaciones, de permisos, de solicitudes, de requerimientos que tienen que aprobar los órganos de la administración del Estado. Entonces ahí comienza un poquitito a vivirse esta suerte de desinformación, el por qué se resolvió, el por qué no se resolvió, cuáles fueron los fundamentos, el por qué se le dio lugar a la petición de mi vecino y no se dio lugar a la mía. Entonces de ahí entra a considerarse la importancia que tiene este derecho que asiste a todos los ciudadanos, cuál es el poder acceder a la información que está en poder de los órganos del Estado. ¿Qué podemos entender, Bárbara, como acceso a la información pública? O, perdón, ¿dónde está el límite? Porque de pronto hay a lo mejor información estratégica para alguna entidad y que no la pueden dar a conocer, que no puede aparecer en una plataforma digital, en una página web, una información a lo mejor estratégica, vuelvo a decir, que a lo mejor es muy importante para el futuro, para la toma de decisión de esa entidad. Claro, desde luego, el acceso a la información pública, si bien está consagrado como un derecho, en principio es el derecho de que poseemos todos nosotros, de poder acceder a esta información, pero obviamente hay ciertas causales de reserva que, como bien dices tú, guardan relación con cierto funcionamiento estratégico de los órganos del Estado, y que son en base a las únicas razones por las cuales esta información no debiera o no pudiera entregarse. Ahora, estas causales no están dadas al arbitrio de cada institución o de cada autoridad, sino que son causales que están establecidas desde la Constitución Política del Estado, y eso es lo importante. De ahí el rango constitucional que tiene ese derecho a información, especialmente y que en el lomo del solamente pescado, puede verse restringido o limitado en virtud de las causales que la Constitución establece, la textura de la y que dicen relación con vale aquellas decir, cuando yo con un dedo resguardan los derechos de las personas, por ejemplo, el derecho a la privacidad, a la honra, a la salud, a los derechos económicos de las personas, que resguardan la seguridad nacional, el interés nacional, la defensa nacional. Entonces, también aquellas que resguardan el debido funcionamiento de los órganos públicos, pero son causales que están establecidas en la Constitución Política de la República y desarrolladas en la Ley 20.285, que es la que regula este derecho. Ahora bien, Bárbara, sabemos que por la sana convivencia o por la transparencia de todo, a mucha gente debe interesarle o tener a disposición la información. Ahora yo no sé si hoy día la ciudadanía está enterado de esto, si tiene libre acceso o si se interesa la ciudadanía en conocer esta información que debe estar puesta en lugares de fácil acceso. Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque en realidad cuando se habla de acceso a la información pública, tradicionalmente tiende a pensarse que es una materia que pudiera interesarle o a los periodistas como fuente de información para preparar sus notas, sus noticias, o bien a quienes están vinculados a la actividad política o a la actividad pública propiamente tal, ¿no es cierto? Para verificar el personaje público, digamos, cómo está realizando su función. Pues debemos, y esa es un poco la idea que yo quiero transmitirles hoy día, que en realidad este es un derecho, y es un derecho para el ciudadano común y corriente. Uno pudiera preguntarse, bueno, ¿y cómo? A mí, que no estoy vinculado a la cosa pública, ¿por qué pudiera llegar a afectarme? ¿Por qué pudiera llegar a interesarme? De partida, porque en algún momento cualquier persona puede ser peticionario de alguna solicitud frente a un órgano de la administración del Estado y pudiera interesarle qué pasó con esa solicitud, el por qué se resolvió, como decíamos al comienzo, por qué se resolvió de una manera o se resolvió de la otra. Y el derecho al acceso a la información pública precisamente consiste en la posibilidad que tienen todas las personas de conocer no solamente las decisiones de los órganos del Estado, sino que los fundamentos, los procedimientos, todos los antecedentes que les sirven de sustento a esa decisión.
salvo las causales, como señalaba, aquellas que están expresamente estipuladas en la ley, que sean causales de reserva. Por lo tanto, eso por un lado, por un interés particular, personal, ¿no es cierto?, saber qué pasó con la materia concreta que yo estoy solicitando o que yo estoy pidiendo, o por qué, si se me cursó una multa, cuáles fueron los fundamentos para acoger esa multa o denegar la petición, en fin. ¿Cualquier persona puede pedir eso? Cualquier persona puede pedir esa información. Pero fíjate que además hay otro factor que es bastante importante y que ya es una razón más bien de carácter social, de compromiso social, de ser involucrado. Precisamente en este periodo, por ejemplo, que estamos en proceso de elecciones. Hoy día estamos en un proceso electoral. Electoral, desde luego. Se van a elegir, se van a renovar autoridades. Presidente de la República, parlamentarios. Entran unas nuevas autoridades un poquito desconocidas para la comunidad, como los consejeros regionales, por ejemplo. Entonces, para saber qué es lo que está haciendo la autoridad que yo elegí. Perfectamente, o sea, a través del proceso de acceso a la información pública, no solamente se puede consultar como qué es lo más común, lo que más se ha sabido, se ha comentado, remuneraciones, exacto, sueldos, pero también se puede consultar, por ejemplo, la ejecución presupuestaria de una municipalidad. Aquí, Bárbara, de pronto existe como un ambiente de secretismo en torno a lo que se hace con las platas, lo que se hace, lo que no se hace, para dónde fueron a parar, dónde fueron a destinar, y esto viene en definitiva a transparentar cuál es el proceso muchas veces de los caudales públicos. De eso se trata. La ley de transparencia o de acceso a la información pública contempla dos mecanismos de acceso a la información. Una es la que se denomina la transparencia activa, que son aquellas materias que los órganos de la Administración del Estado y en general los órganos del Estado necesariamente deben exhibir de manera proactiva. Es decir, no esperar un requerimiento, no esperar una petición de información, sino que deben tenerla permanentemente a disposición del público a través de los sitios web. Y ahí se contemplan, por supuesto, las plantas de personal, la estructura orgánica, el marco regulatorio, por ejemplo, las remuneraciones, temas como ejecución presupuestaria. Claro, ¿existe algún tiempo para recibir la respuesta una vez que yo lo solicito? Sí, está regulado. ¿Tiene que dar respuesta inmediata? ¿Por qué vía? ¿Por qué medio? Está regulado. La ley establece que para poder acceder a la información que no está contenida en el sitio web, aquella respecto de la cual el órgano no tiene la obligación de publicarla, ese mecanismo se llama transparencia pasiva. Para ello debe cumplirse con el requisito de solicitarlo formalmente, por escrito, ¿no es cierto?, ante el jefe superior del respectivo órgano público, y este tiene el plazo de 20 días para entregar esa información. Si no la entrega o si la rechaza, invocando alguna causal, y el peticionario no está conforme, puede acudir al Consejo para la Transparencia. Quien va a resolver, va a dirimir este conflicto entre el particular que solicita la información y el órgano público que la deniega. Y aún así, si no está conforme con la resolución del Consejo para la Transparencia, puede recurrir ante la Corte de Apelaciones respectiva. Es decir, hay todo un mecanismo de ¿Cuáles son impugnación. las razones para decir, no, yo no entrego esta información? A ver, en primer lugar hay una causal que es bastante amplia, que se refiere a aquella que pudiera afectar, que la entrega de la información solicitada pudiera afectar el debido funcionamiento del órgano público. ¿Qué era lo que Era lo que conversamos. al inicio de esto? Claro, el debido funcionamiento del órgano público. ¿Qué entiende la ley por el debido funcionamiento del órgano público? Cuando se trate de antecedentes que deben servir de base para la adopción posterior de una resolución, ya en el plano judicial, ya una resolución de carácter administrativo. Y mientras esa resolución no se adopte. Por ejemplo, un informe pericial. Claro. Que en particular pida tomar conocimiento del informe pericial antes de que este sea presentado al tribunal, por decir un ejemplo. Y otra causal, que es un poquitito más discutida, pero que el Consejo para la Transparencia ha hecho una buena labor ahí, interpretándola correctamente, aquella que dice relación cuando la magnitud o el volumen de la información solicitada, o un poco imprecisa que sea la información solicitada, implique distraer indebidamente a los funcionarios de sus labores habituales. Eso ha sido un poco discutido porque en realidad siempre va a distraer a alguien de la función, digamos, siempre va a tener que una persona ir y dedicarse a buscar la información solicitada. Pero ha habido una buena interpretación de eso y en definitiva no ha habido mayores problemas. Las otras causales son bastante más amplias, por ejemplo, cuando se afectan los derechos de las personas. Cuando la información solicitada tiene un carácter sensible, por ejemplo, la ley se refiere al caso que se pidan nóminas de beneficiarios de un subsidio determinado. Obviamente esa nómina se puede entregar, pero los datos personales sensibles no, digamos. Llevando esto a la práctica y siendo tú abogado también, no sé, y con esto terminamos, en el tema, por ejemplo, de las pensiones de alimentos, para algún funcionario que trabaja en alguna entidad que tiene que publicar los montos de las remuneraciones, y cuando a veces históricamente que en nuestro país se falsea la información para decir no, gano mucho menos de aquello y esto es solamente lo que yo puedo dar a mis hijos, esto en ese sentido, en ese ámbito, esto es un paso bien importante. Desde luego que es un paso muy importante, digamos, al tema de las remuneraciones. Como para echar abajo un poco la triquiñuela del chileno. Claro, es que lo que hay que pensar es que si el deudor de alimentos, digamos, corresponde a un funcionario de la administración del Estado,
esa remuneración, digamos, está fijada por un grado, pero además esa remuneración está publicada, digamos, claro, está a través del respectivo sitio web. Entonces el requirente de alimentos puede y sabe perfectamente y de ciencia cierta que ahí está la información que necesita. Ya lo creo. No hay duda. Bueno, Bárbara, este es un tema súper interesante, creo, y que seguramente nos daría para seguir conversando mucho más largo, pero yo te quiero agradecer tu presencia hoy día y que te vaya muy bien. Gracias. Queremos agradecer a ustedes la invitación y por supuesto estamos dispuestos a conversar cualquier otro tema que sea de interés de ustedes. Muchas gracias. Pues Bárbara Calderón, la directora de la Escuela de Derecho de la Universidad Santo Tomás, que ha estado hoy día conversando con nosotros aquí en Quinta Visión. Después de los comerciales ya seguimos y estamos de vuelta con ustedes.